Pues buenas tardes, buenos días hermanos, buenos casi ya mediodías. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, de adoración que tuvimos, en donde Dios empezó a ministrar a nuestros corazones. Dios empezó a hacer cosas ahí en aquellos que verdaderamente establecen esa comunión con el Padre Celestial. Antes de iniciar con esta nueva serie, quiero comentarles de los hechos, acontecimientos que están sucediendo alrededor de nuestra sociedad, tristemente, ¿verdad? Nuestra sociedad. Cambios en cuestiones religiosas, ¿sí? Quienes no lo aprueban porque se sale de lo que Dios ha establecido, pues obviamente van a estar inconformes. Quienes lo aprueban porque están fuera de la cobertura de Dios, pues obviamente lo van a aceptar. Usted solamente ahí investíguelo en el internet. Guerras, ¿verdad? Rumores de guerras, Sudamérica, por allá en Europa, en muchos lugares, bombardeos y un sinnúmero de situaciones que denotan que este mundo pues cada vez va hacia lo que Dios estableció, a lo que Dios nos menciona en su palabra. Y no porque Dios lo quiera, sino porque así es el ser humano. El ser humano siempre ha sido así. Acuérdese que Judas actuó voluntariamente para hacer lo que usted y yo sabemos que hizo hoy, lo hizo voluntariamente, ¿no? Y fue su decisión, esa es la realidad, nadie le obligó. A nadie le obligan a las personas a hacer las cosas incorrectas, las personas eligen decidir de esa forma. Y en esta semana pues se suscitó también un evento muy lamentable, donde un joven de 31 años llamado Charlie Kirk perdió la vida a manos de una persona que simple y sencillamente, aunque defiende supuestamente la tolerancia, el no aborrecer u odiar a las personas, que muchas veces cataloga y critica, por ejemplo, a la iglesia, ¿cómo le llaman? Por ahí retrógrada, ¿no? Retrógrada. Intolerante y muchos adjetivos calificativos que hoy nos damos cuenta verdaderamente quién maneja esa forma de pensar. Esa es la realidad, ¿sí? La intolerancia, el aborrecimiento, el odio, el querer acabar con una vida que solamente predicaba el evangelio de una forma diferente porque era cristiano, sí, su familia 100% cristiana. Y ponía un letrero, ¿verdad? Ponía un micrófono, con un joven, con un letrero que dice, externa tu opinión, yo te voy a respetar, pero yo voy a dar mi opinión también, ¿sí? Entonces era un debate que se hizo en la universidad, empezaba esa gira en Utah, y pues comenzando la conferencia o la dinámica, recibió un disparo exactamente en el cuello totalmente, pues que afectó su vida. ¿Y qué denota ahí, hermanos? Que alguien que maneja una bandera, pues es totalmente sola falsedad. Pero lo retrógrada, ahí se notó. Lo fascista, ahí se notó. Lo intolerante, ahí se notó. Y con tristeza también mencionamos de cómo en algunas páginas miles y cientos de miles de personas apoyan un comentario de una persona totalmente con estas mismas características que dijo así, de una forma sarcástica y totalmente reprobable, dice, creo que perdió el debate. Así. Y obviamente vemos, bueno, no obviamente, sino vemos y obviamente podemos resaltar el pensar de muchas personas, ¿no? Que le dieron like y le dieron es cierto, él se lo merecía, etcétera, 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 etcétera. Bueno, ahí está la contradicción de un mundo que está totalmente yéndose al hoyo, hermanos, del cual usted y yo ya no pertenecemos. Ya no pertenecemos a esa corriente filosófica, ya no pertenecemos a esa forma de pensar, ya no pertenecemos a esas incongruencias a las cuales lleva el pecado o el no control precisamente o la falta de control de una glándula que se le llama el hipotálamo, que le da rienda suelta a las emociones hasta afectar la vida de otras personas. El gobernador de Utah dijo que antes de saber quién era, un jovencito de 22 años, con formación cristiana,
su papá policía, ¿sí? En donde se dice que sus amigos, su papá o él mismo se entregó, pero lo que yo he visto más que se repite es que él habló rápidamente con el pastor para saber qué es lo que debía hacer. Y él dijo, tienes que hacer lo que delante de Dios es justo. Y lo entregaron, ¿verdad? El gobernador de Utah dice que se le iba a aplicar la pena de ley más fuerte y que en Utah hay pena de muerte, ¿sí? O pues a perpetuidad. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud como personas que predicamos el evangelio? Y que aunque no aceptamos ciertas cosas, toleramos, ¿sí? Y decimos, pues esa es tu vida, esa es tu forma de pensar, esa es tu forma de ver las cosas. Yo te respeto, sin embargo yo pienso como Dios me ha enseñado a vivir, de una forma muy, vamos a decir, tradicional, muy de no caer en estadísticas pues de afectarme a mí mismo, porque somos prudentes, hermanos, somos prudentes, somos sensatos, nos guiamos por esa templanza que Dios da a nuestra mente y a nuestro corazón. Y a veces, ¿verdad? A veces quizás queremos accionar en la carne, pero no podemos porque es más fuerte el Espíritu Santo que el hipotálamo. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Pues orar, hermanos. Orar, interceder, para que este jovencito de 22 años que se radicalizó y se fue a un extremo totalmente incorrecto, tenga tiempo y un corazón de arrepentimiento. Esa es la realidad. Tenga tiempo y un corazón de arrepentimiento para que, aunque esté ya en una situación de una cárcel física, pueda ser liberado de la cárcel espiritual. Esa es la realidad, hermanos. Vamos a iniciar una serie nueva. Acuérdense que la anterior le titulamos El temor, pero en el sentido del miedo. Del miedo. Hoy vamos a iniciar una serie que es el temor, pero ahora del otro extremo, el respeto, la reverencia, que nos va a llevar a la obediencia a Dios. Esta número 1 de la serie va a ser prácticamente una transición de lo que es el tema temor, el tema que tomamos, que es el temor miedo, a el temor reverencia, respeto. Y ese es el tema de hoy, hermanos. Y en 1 de Juan 4:18 dice un versículo que estuvimos repitiendo una otra vez, que dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. O sea, en el amor no hay miedos, no hay fobos, ¿sí? Sino que el perfecto amor echa fuera ese miedo, ese temor. Porque el temer, el tener miedo, el estar cautivo de los miedos, pues llevan sí castigo. ¿Cuál es el castigo? El mismo miedo. El mismo estar viviendo en una condición de vida de no aprovechar la plenitud que Dios nos ha dado y la libertad a la cual Dios nos ha llamado, hermanos. Por eso el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, hablando de fobos, no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo no es de Dios. Me refiero al miedo, como también lo expliqué una vez, ese miedo que te controla, ese miedo que te congela, ese miedo que te hace que vivas totalmente en una inseguridad en todos los sentidos. Eso no es de Dios. Dios no nos ha llamado a libertad para volver a estar en esclavitud. ¿Sí? En Job 28:28 dice así, he aquí que el temor, pero aquí ya no es el phobos, sino del griego yaré, que es respeto, reverencia. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Eso es la verdaderamente inteligencia. No enrolarse en situaciones que van a traer consecuencias a mi propia vida. Acuérdese, hermano, acuérdese, hermana. Si yo obedezco, Dios sigue siendo Dios y el Todopoderoso. Y si yo desobedezco, Dios sigue siendo Dios. Si yo creo y externo mi fe y proclamo mi fe, Dios sigue siendo Dios. Pero si yo me declaro ateo, yo digo que no creo en Dios, Dios sigue siendo Dios.
no depende del ser humano. Entonces sí, aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, verdaderamente la inteligencia. Como ya conocemos en la serie anterior, la palabra temor usada en la Biblia tiene dos aplicaciones acorde al principio, al contexto, a la enseñanza que Dios mismo nos quiere dar. O significa miedo, ansiedad, turbación, susto, entre otras cosas, pero en sentido negativo, o sea, que estés ahí en una incertidumbre y que te tiemblen las piernitas, por eso las rodillas. Pero por otra parte, también habla del temor en el sentido de hacer alusión al respeto, reverencia absoluta, reconocimiento de la autoridad, pero en sentido positivo, para bien. Una vez más hago la antología, ¿no? O la antítesis. Mientras el temor, miedo te paraliza, te congela y trae consecuencias tanto físicas como espirituales, por el contrario, el temor, respeto, hace que tengas reverencia a quienes son autoridad, por ejemplo, y quienes han sido perfeccionados en esta virtud, nos trae seguridad, nos trae sabiduría, nos trae certidumbre, nos lleva a vivir una vida plena en libertad. Mañana en nuestro querido México se celebra el 15 de septiembre en la noche, el grito de independencia. Pero algunos, aunque griten y se queden un poquito afónicos al siguiente día, siguen estando en esclavitud. Sin embargo, otros que no lo gritan tanto, están viviendo una plenitud de la libertad. Eso solamente cada quien lo sabe, hermanos. Esa es la realidad. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo vivo yo? Todos los días, no importa si es 15 o 16 de septiembre o 4 de julio, usted y yo somos libres, porque si verdaderamente el Hijo les libertares, seréis verdaderamente libres y conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la realidad, hermanos. Una vez más reitero, para hacer la transición, iglesia, hoy iniciamos una nueva serie también de 13 a 15 predicaciones que nos llevarán a conocer qué es precisamente el temor de Dios, respeto, reverencia, y que deberá ser ayuda para cada uno de nosotros, hermanos, hermanas. ¿Para qué? Para confiar en Dios, para conocer, sí, y salir de muchas dudas, de incertidumbres que aún muchos creyentes pudieran tener. Ya dejaremos atrás el temor, el miedo fobos, para comprender ahora qué es el temor, respeto, reverencia, principalmente a Dios, ya no de fobos, sino de Yaré, hermanos. Ya conocemos perfectamente, y lo leí al principio, lo que Dios nos enseña en su palabra en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando alguien, pues, lo que quiere decir esto, que cuando alguien sigue experimentando el temor en el sentido de miedo, de acuerdo o acorde con este versículo, aún no comprende y no vive en el temor de Jehová, el cual precisamente aleja de los miedos. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. En Lucas 12:4, palabras de nuestro Señor Jesucristo, fíjese lo que dice el Señor Jesucristo. Mas les digo, amigos míos, no temas, no te aterrorices, no te espantes, ¿sí? De los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Absolutamente nada más pueden hacer. Pero les enseñaré verdaderamente a quién sí deben de respetar, a quién sí deben reverenciar, a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder para echar en el infierno. Sí os digo, a ese debemos respetar. Esa es la realidad, hermanos. Estamos iniciando pues esta serie titulada El temor de Dios, pero no del miedo del fobos, sino de reverencia. El temor a Dios, yaré, respeto, reverencia, que forzosamente nos debe llevar ¿a qué? A la obediencia, a considerar los caminos del Señor, a seguir precisamente en sus veredas, hermanos, y librarnos de todos los temores. Ahora aquí la pregunta del millón, la pregunta clave, porque eso es lo que vamos a aprender durante esta serie. ¿Qué es lo que debemos hacer usted y yo para vencer el temor, el miedo, los miedos?
¿Qué es lo que debemos hacer para no tener o no temer, no tener miedo ante las circunstancias adversas, cualquiera que sean y de quien vengan, y no amedrentarnos? ¿Qué debemos hacer, hermanos? La respuesta es sencilla: tener temor de Dios. Ser temerosos de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Porque eso nos trae fuerza, nos trae fortaleza, nos trae seguridad, nos trae certidumbre. Eso es verdaderamente la fe, hermanos. En Salmo 91, fíjese lo que dice. Y vamos a ir parafraseando algunos aspectos para que usted y yo lo comprendamos de cuál es la condición que Dios desea que usted y yo vivamos. Salmo 91, nomás puse las primeras frases. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora, hay términos que usted y yo leemos en la Escritura y que como no estamos viviendo o no comprendemos el contexto cultural de aquella época en el cual se escribió y se utilizaron estas palabras, estos términos, hermanos, pues a veces pasa desapercibido lo que Dios nos quiere enseñar. Pero yo le voy a decir una cosa: el lugar más seguro para todo habitante en aquellos tiempos era dentro del palacio. Era dentro de la fortaleza, que implicaba precisamente el castillo del rey, que tenía unas paredes de piedra enormes contra fuego y que tenían en cada esquina, sí, lugares donde estaban precisamente aquellos atalayas, aquellos que estaban pendientes de quién es el que se acercaba alrededor. Y ahí era el lugar más seguro. Cuando había alguna amenaza, todos corrían a refugiarse en el castillo, en esa fortaleza. Precisamente conociendo esto ya toma más sentido el por qué se utilizaron estas palabras. El que habita al abrigo del Altísimo, una forma de demostrarnos o de hablarnos cómo debemos sentirnos si estamos pegados a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor o a Jehová, esperanza mía, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, ¿sí? Y en ti confiaré. Y luego empieza a mencionar precisamente las bendiciones de estar seguros en la presencia de Dios. Dice, Él te librará del lazo del cazador. Él te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, Jerusalén, Capernaum, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como una gallina junto a sus pollitos? ¿Sí? Y no quisiste, para protegerte, hermanos. Por eso habla de cuestiones poéticas, hace alegorías, hace figuras retóricas, se llaman. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Uno de las cuestiones o de las situaciones o de las herramientas que traía un soldado precisamente era un escudo para protección y una adarga que era prácticamente un cuchillo, ¿no? Que con eso se defendía con el escudo y con el cuchillo podía también atacar, hermanos. Esa es la realidad, para protección de su vida. No como este jovencito, hermanos, tristemente, ¿no? Y luego dice, no temerás el terror nocturno. Mire nada más. No me puedo imaginar ese varón de Dios aquí, ¿verdad? ¿Cuántos varones de Dios hay aquí, verdad? Gloria. Que a las 1 de la mañana, ya, ¿sí? Que de repente se despierta y quiere ir al baño. Y que le diga a su puchunguita ahí a un lado, ¿verdad? Puchunguita, quiero ir al baño, pero tengo miedo, acompáñame. Y el cuate así de 2 metros, así, barbón, así todo. Acompáñame porque tengo miedo, ya sabes que no has superado ese temor. Imagínense nada más. Bueno, hermanos, el temor al Señor te elimina eso. Elimina eso, hermanos, Ay, Señor Jesucristo. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que ande en medio del día destruya. Y luego dice, ¿sabes qué? Tú vas a ver esto, que sucumbirán, esto es caer, sucumbirán ante esas circunstancias de miedo, ¿sí? De inseguridad, a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tú no sufrirás, tú no pasarás de estas
desventajas que tienen como consecuencia, por falta de temor a Dios, tener miedo de las circunstancias. Mas a ti no llegará. Y luego el versículo 8 dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hermanos, ¿cuántos hemos sido testigos de ellos? De las consecuencias de desobedecer a Dios. Las consecuencias de ignorar lo que Dios ha establecido. Hermanos, es la realidad. Quienes tenemos más edad, te podemos dar nombres y casos y ejemplos y vivencias de personas que andaban haciendo cosas incorrectas y algunos están, pero como si no estuvieran, y otros están encerraditos y otros ya no están. Esa es la realidad, hermanos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Sabes por qué a ti no va a llegar? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y aquí quiero hacer otra pausa. ¿Qué dice? Leamos pues una vez más. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Para qué? Para que te guarden en todos tus caminos. Hermanos, ¿quién dice que va a mandar esos ángeles mensajeros y protectores? Dios los va a mandar. Los ángeles están al servicio de Dios. Y la gente no debe orar a los ángeles. Nada que ángel de mi guarda y mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No, hermanos. Usted tiene que orar a Dios por medio del Señor Jesucristo, y el Señor Dios se encargará de hacer lo que tiene que hacer, conforme a su voluntad. Amén. Entonces, no, hermanos. Hay un versículo ahí en los últimos capítulos de Apocalipsis, en donde Juan dice lo siguiente, después de haber recibido el mensaje, ¿sí? Y luego dice, y me postré para adorar a aquel ángel, y me dijo, hey, no te postres ante mí, yo soy uno de tus consiervos, adora a Dios. Ese era un ángel del Señor. Pero si hubiera dicho, bésame la mano, porque a algunas personas les gusta que le besen la mano, entonces ese no es de Dios, porque le gusta que le adoren. Lo que debemos hacer, hermanos, es adorar a Dios. Aquí lo único que venimos es a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Si Dios nos instruye, si Dios nos enseña, si Dios nos capacitó para predicar el evangelio, es solamente el burro que llevaba Jesús. Esa es la realidad, hermanos. Pero lo importante es el Señor Jesucristo, lo importante es el evangelio, lo importante es lo que venimos a escuchar, iglesia. Eso es lo importante, hermanos. Pero a cómo a la gente le gusta que le rindan pleitesía. Esa es la realidad, hermanos. Bueno, si hubiera sido, ¿verdad?, un ángel que no era del Señor y le hubiera dicho, sí, adórame, entonces no era un ángel del Señor, era un demonio. Por lo tanto, si llega tu ángel de la guarda y tu dulce compañía y te contesta y se manifiesta, quiere decir que no es de Dios. Es un engañador. Entonces, ahí está, hermanos. Cierro el paréntesis. ¿Okay? Porque de una vez aprovechando que estamos leyendo, ¿no? Pues a sus ángeles que están al servicio de Dios, mandará cerca de ti para que te guarden todos sus caminos. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la soberanía de Dios, hermanos. En las manos te llevarán, dice el 12, para que tu pie no tropiece sobre piedra. Y luego sí dice, tendrás autoridad. El temor de Dios nos da autoridad, hermanos, porque fíjese qué analogía se utiliza. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón también. Por cuanto en mí has puesto tu amor, en mí ha puesto su amor. Yo le libraré, también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Otro paréntesis. Porque usted posiblemente haya escuchado. Ora tú, porque a mí Dios no me oye. Ya estoy a mí no Dios me oye. Ora tú, a mí Dios no me oye. Aquí la pregunta que yo haría. ¿Y tú escuchas la voz de Dios? ¿Atiendes la voz del Señor? ¿Atiendes el consejo de Dios? Si la respuesta es sí, Dios te va a ministrar. Pues si la respuesta es no, pues con razón no te oye.
Esa es la realidad, hermanos. Estamos entrando en realidades, hermanos. ¿Dónde está el temor? Ustedes me dicen, Señor, 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 y no hacen lo que yo les digo. ¿Dónde está pues mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está tu temor ante mí? Dice el Señor. Hermanos, clamarán a mí, orarán a mí, yo les responderé. Con él estaré yo en angustia. Le libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, usted y yo sabemos que Dios no nos dejó huérfanos, Dios no nos abandonó. Siempre encontraremos en su palabra cuál es su voluntad en todo el tiempo. Y esa palabra nos debe de llevar a la madurez, a creer, a experimentar verdaderamente una fe genuina y verdadera, madura, y vivir todo el tiempo de nuestras vidas soportados por esa fe, hermanos. Y no por los eventos que suceden y seguirán sucediendo. Esa es la realidad, iglesia. Seguirán sucediendo. En 1 de Juan 4:15 nos dice lo siguiente: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, parafraseando lo que nos está diciendo es, todo aquel que tenga su confianza total en el Señor Jesucristo delante de cualquier circunstancia, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y nadie lo puede mover de ahí, aunque la higuera no florezca. ¿Me explico? Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que está diciendo. El que permanece en amor permanece inamovible en Dios y Dios en él. En esto pues se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, hermanos. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. ¿Y qué significa, para que no haya ahí interpretaciones incorrectas, heréticas y hasta paganas? Es que aunque estamos en un mundo incorrecto, desordenado, anárquico, en donde está la ley del que tiene más poder y más dinero y quiere controlar a los demás, ¿sí? Porque eso es lo que enseña Maquiavelo, y muchos politiquillos lo estudian. Hermanos, esa es la realidad, ¿sí? Esa es la realidad, hermanos, ¿sí? Entonces, van a quedar vulnerables ante eso y van a tener miedo. Usted y yo debemos soportar nuestra vida en Dios y no somos parte de ese mundo, de esa forma de corriente filosófica, ¿sí? Que controla. Esa es la realidad, hermanos. Nosotros somos de Dios. Ningún gobierno va a estar por encima de Dios, aunque lo quiera hacer, como lo hizo Pilato. Por ahí le dicen el Poncho Pilato. Sí, como dijo Pilato. No, hermanos, nadie puede estar por encima de Dios, aunque quieran hacerlo. Bueno, pues ni modo, ¿qué hacemos, verdad? Esa es su voluntad, esa es su decisión, y las consecuencias vendrán. El ser humano, pues, el ser humano no podrá ser temeroso de Dios en el sentido positivo si conserva muchos temores en el sentido negativo. Esa es la realidad, hermanos. Lo vuelvo a repetir. El ser humano no podrá ser temeroso de Dios en el sentido positivo si conserva muchos temores en el sentido negativo. ¿Sabe por qué? Porque no ha confiado en Dios. Esa es la respuesta, hermanos. De ahí, pues, la imperiosa o urgente necesidad de comenzar aclarando que ningún creyente podrá seguir avanzando hacia la madurez en el caminar con Cristo si no comprende estos principios elementales y lograr lo esperado por Dios, pero no en fuerzas humanas, sino en el temor de Dios. Porque cuando se quieren hacer las cosas en fuerzas humanas, solamente se está llevando una religión llena de rituales, de haz esto, haz aquello, 5 panomas para enfrente, 20 panomas para atrás y puras de esas, ¿no? Entonces, hermanos, haz feedback espiritual y ya con eso Dios te perdona. No, hermanos, el arrepentimiento es cuando Dios es fiel y justo para perdonar toda maldad, pero hay que arrepentirse, esa es la realidad. Y no hacer rituales, hermanos, por favor. Esa es la realidad, hermano. Entonces debemos comprender estos principios que vamos a aprender en estas semanas, para que entonces no sean las fuerzas humanas, sino en el
fruto manifestándose en el corazón de un hijo de Dios, porque tiene temor de Dios, porque considera todo lo que Dios nos enseña. Usted y yo ya sabemos versículos que hemos estado repitiendo en estas semanas. Dios está con sus hijos. Hemos leído una y otra vez, por ejemplo, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, si quiero parafrasear, significa lo siguiente: quieres ser verdaderamente sabio y conducirte con sabiduría en este mundo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es del todo del hombre. Esa es la realidad, hermanos. Proverbios 9:10 también habla en sentido similar. El temor, o sea, el respeto al Señor es el principio de la sabiduría. Y conocer el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, cuando caemos verdaderamente en ese temor, en esa reverencia, en ese conocimiento pleno de quién es nuestro Dios, y entonces decidimos en ese, como le digo, conocimiento pleno, obedecerle, ¿qué va a acontecer? Nos vamos a alejar de la maldad. Nos vamos a alejar de prácticas totalmente deshonestas que, tristemente lo digo, que el 80% de este mundo practica. Esa es la realidad, desde arriba hasta abajo, hermanos. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Siempre, hermanos, en el temor de Dios. Ahora, aquí hay una palabra clave, hermanos, que dice que limpiémonos de toda contaminación. O sea, ¿quién es el que se debe meter voluntariamente a la regadera y pegarse una buena bañada? Nosotros, pero a veces estamos como los niñitos, ¿verdad? Yo no me quiero bañar. Nomás los lunes y cada 15 días y si es necesario. No, hermanos. Expongamos nuestro corazón a la palabra de Dios. Y esos ríos de limpieza, esas aguas salutíferas, purifiquen nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Limpiémonos de toda contaminación de carne. O sea, debemos tomar la actitud en ese temor de Dios de someternos a esa purificación delante de su presencia a través de su palabra. Job 28:28 dice así: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y una vez más repite: y apartarse del mal, la inteligencia. Salmo 25:12. Y aquí aviento una pregunta, ¿no? A ver, ¿quién de aquí teme al Señor? ¿Quién de aquí respeta al Señor? ¿Quién de aquí reverencia a Dios? Bueno, Él le enseñará el camino que debes de escoger. ¿Se fijan, hermanos? Debemos poner las cosas en manos de Dios. Salmo 33, 18, 19. He aquí, el ojo del Señor, el ojo de Jehová, está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar sus almas de la muerte, principalmente la espiritual. Y para darles vida aún en el hambre. Fíjese bien, en el hambre. Bueno, vamos a dar el sentido también del hambre por su palabra, ¿no? Proverbios 22:4. Fíjese bien, el fruto del temor, de la obediencia, de la reverencia, sí, al Señor. Riquezas, honras y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ahora bien, riquezas tenemos que ponerla, miren, las cosas de arriba, no en las de la tierra, principalmente o como prioridad, ¿sí? Acuérdate, más primeramente busquemos el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas, repito, todas las demás cosas, porque así lo dice la palabra de Dios, o Dios en su palabra, o serán añadidas, o llegarán por añadidura, hermanos. Esa es la realidad. No traigo el versículo, no lo tengo aquí. Pero, hermanos, eso es lo que dice la palabra de Dios. Así de que primero debemos nosotros anhelar riquezas espirituales. Y no es pecado, ¿verdad?, que tenga riquezas también materiales. Lo malo es tergiversar las prioridades. Eso es lo malo, ¿sí? Y todavía querer con riquezas materiales, pues obtener fraudulentamente otras riquezas materiales. Eso es, por eso dice la Escritura, el pecado no es el dinero, el pecado es el amor al dinero, porque te atreves a hacer muchas cosas hasta afectar la vida de otras personas. Eso es el pecado, hermanos.
Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. El respeto, insisto, el respeto, la reverencia acompañada de obediencia es lo que Dios espera en cada uno de nosotros. Y al comprender y vivir en estos principios, hermanos, encontramos o entramos automáticamente en estas bendiciones sin esfuerzos, sino solamente creyendo en Dios, siendo temerosos de Dios. Y aquí, iglesia, tengo que mencionar, porque viene a colación o está en ese alineamiento constructivo, hermanos, tengo que denotar o tengo que mostrar y denunciar pues, las doctrinas que son incorrectas delante de Dios, ¿sí? O sea, la reprobación de doctrinas incorrectas, totalmente. En muchos lugares, y la gente les cree, no sé si ustedes posiblemente han salido de ese lugar donde, pues, gracias a Dios, Dios les reveló, nunca jamás caiga en el engaño de que todo esto, o sea, las bendiciones de Dios, riquezas, honra y vida, ¿sí? Se ganan dando a Dios. Dando a Dios. Porque en muchos lugares te quieren engañar, te quieren extorsionar, te quieren trocar bendiciones de Dios por dinero. Y te dicen, ¿cuáles son los términos que utilizan estos personajes? Pacta con Dios, pero no un pacto de obediencia, sino un pacto de dar dinero. O siembra, siembra, ¿cuántos quieren sembrar? Y luego por ahí iba a decir pelada, pero no, mejor no digo pelada. Dice, ¿cuántos quieren darle bofetadas al Dios Mamón? Porque es el Dios de la riqueza material. ¿Verdad? Y ahí está la gente, ¿no? Ahí está la gente. Y ella, pues, llenándose de su diosecito, ella sí. Bueno, ya estamos denunciando lo que no es correcto. Entonces, hermanos, nadie te engañe. Nadie, amados hermanos, debes de caer en el engaño que Dios te va a conceder y te va a responder por medio de dinero. Miren nada más, qué mente tan corrupta que piensa que Dios es corrupto. Dice nada más, hasta dónde ha llegado el distorsionamiento de la mente del ser humano que no cree en Dios, pero aprovecha la bandera de Dios para hacer sus fechorías. Cuidado con esos, hermanos. ¿Sí? O sea, piensa que Dios es corrupto. Dice nada más, ¿cómo usted cree? Simple y sencillamente, usted de tarea le voy a dejar que lea Deuteronomio 28-29. ¿Sí? Levítico capítulo 26 también, ahí habla precisamente de lo mismo. El tema que marca o que maneja y que resalta en estos versículos bíblicos, en estos pasajes bíblicos, dice así, mire, así, yo quiero remarcar esto, y todas estas bendiciones te alcanzarán si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra sus mandamientos. Habla de obediencia, habla de respeto, habla de reverencia, porque si no obedecemos, en vano decimos que respetamos y reverenciamos, porque la obediencia denota lo contrario. ¿Y dónde menciona aquí? Que pactes, que deposites, que traigas el chequezón. ¿Dónde, hermanos? Aquí habla la obediencia, nada más. La obediencia, que precisamente eso nos va a llevar el temor a Dios. Todas estas bendiciones te alcanzarán, mire, te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos sus mandamientos. En automático, por default, iglesia. No necesitamos hacer absolutamente nada fuera de lo que Dios nos estableció en su palabra. Bueno, esto lo reitero para no caer en el engaño. Bendiciones a la obediencia, así viene en el versículo 28, del capítulo 28 de Deuteronomio, pero también viene, y en el Levítico 26, y enseguida también vienen las consecuencias de la desobediencia. Esa es la realidad, hermanos. Y no porque Dios desee que nos vaya mal, sino más bien nos anticipa, nos apercibe de ello. Quienes tienen niños pequeños se van a dar cuenta, o sea,
Tú le dices a tu hijo, no te subes a esa silla o esa escalera o a la mesa. ¿Tú le dices eso porque deseas lo malo para él o para ella? ¿O lo haces para salvaguardar su integridad física? Pues obviamente, hermanos. O sea, no sé a quién se le ocurre que Dios pone leyes, estatutos y una serie de mandamientos para afectar nuestras vidas, para tenernos amarrados, para tenernos encarcelados. Jamás. Es para salvaguardar nuestras vidas y para evitar las consecuencias por el desconocimiento o por la desobediencia. Esa es la realidad, hermanos. Dios nos apercibe. La palabra de Dios está precisamente llena de condicionantes, de apercibimientos para que nos vaya bien en esta vida. Eso es lo que desea Dios para cada uno de ustedes y para mí, hermanos. Bendiciones a la obediencia. ¿Por qué? Porque también nos enseña, o debemos estar atentos, ¿por qué? Porque también nos enseña que hay consecuencias de la desobediencia, hermanos. El verdadero temor a Dios, pues, precisamente nos llevará a apartarnos de la desobediencia. El verdadero temor a Dios nos va a llevar a apartarnos de toda maldad, de toda acción incorrecta, de todo aquello que desagrada a Dios. Esa es la realidad, hermanos. La vida de todo ser humano se caracteriza, fíjese, o voy a cambiar la frase aquí, la vida de la mayoría de los seres humanos en este mundo se caracteriza por conducirse en su forma de pensar por la herencia adámica, por la herencia del primer Adán. ¿Qué fue la herencia que puso en el ADN? Por cierto, ADN, Adán, contracción del ADN, ¿sí? De Adán, ADN. ¿Qué información genética, por llamarle así, puso en nuestras vidas esa herencia de Adán? El pecado, hermanos. Eso es lo que dice. Hoy no, pero ya no hay que predicar del pecado porque ofende. Las balas hacen más daño, principalmente si no se es creyente. Si se es creyente, hay garantía. Lo único que hicieron es adelantar lo que se anhelaba. Es la realidad. Es la realidad, hermanos. Pero la vida de todo ser humano, la mayoría, pues, se caracteriza por accionar en base a esa herencia adámica del pecado, pues. Y esto evidencia claramente su falta de temor a Dios. Y se nota, hermanos, se nota fácilmente. Pero el segundo Adán, que es ¿quién? Jesucristo, nos liberta del pecado. Nos limpia del pecado. Nos cambia la condición. Nos cambia la manera de pensar. Nos aleja de la impiedad. Esa es la realidad. Nos aleja del lodo cenagoso, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues entonces lo que usted y yo tenemos que hacer en ese empezar a conocer de nuestro Señor Jesucristo es precisamente exponer nuestra mente, exponer nuestro corazón, exponer todo nuestro ser a lo que Dios ha establecido y que nos dejó por escrito, hermanos, y que hará que usted y yo vivamos y nos conduzcamos en el temor a Dios. Y esto se va a hacer realidad en cada día de nuestras vidas y cada día se va a notar más. Eso es lo que Dios espera, hermanos. Eso es lo que Dios desea. ¿Por su bien? No, hermanos, por nuestro bien. Por nuestro bien. En Hebreos 12:28 dice así: así que, entonces, fíjese bien, recibiendo nosotros un reino inconmovible, una vez más se terminó, tengamos gratitud y mediante ella, esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, ese fuego consumidor también está en dos sentidos. Para el creyente, fuego consumidor de impurezas. Cómo se purifica, sí, y en la palabra de Dios utiliza el crisol, ¿no? Cómo el fuego purifica. Eso es para el que vive en el temor de Dios, en la obediencia. Sin embargo, para el que está del otro lado, para el que no, el que voluntariamente diga, no, esto no es para mí, hermanos.
pues el fuego consumidor se transforma en fuego que traerá dolor y sufrimiento en esta vida y en la eternidad. Esa es la realidad. El mismo fuego como la misma espada de dos filos. Concluimos, iglesia. Concluimos, hermanos. En esta serie vamos a aprender qué es el temor a Dios. Dios desea que avancemos. Dios desea que vivamos en plenitud la vida que Él nos dio. Pero necesitamos creerle. Necesitamos caminar en su voluntad. Es necesario poner por obra sus mandamientos. Es necesario obedecerle. Y entonces daremos testimonio que hemos comprendido que es el temor de Jehová. Que es vivir en ese respeto, en esa reverencia y obediencia cabal a nuestro Padre Celestial. Hermanos, termino con esto. El temor a Dios, primeramente, aleja de los miedos. Y el temor a Dios es apartarse del mal. Demos gracias a Dios. Mi Dios, te damos gracias, Padre bendito, porque estamos aprovechando bien el tiempo, Rey. Porque venimos a ser instruidos en esa palabra de verdad, en esa palabra que nutre todo nuestro ser, nuestro espíritu, y rebosa de bendiciones, Padre, dentro de nosotros, porque estamos conociendo esa verdad absoluta que tú nos compartiste a través de tu palabra, y que debemos conocerla y aplicarla todos los días de nuestra vida, porque entonces, mi Dios, daremos cuenta de esa reverencia, de ese respeto a todo lo que tú eres para nosotros, Padre. Tú preguntas, ¿dónde está mi temor? Aquí está, Señor. Queremos obedecerte con toda dedicación, Señor. Queremos obedecerte sin esfuerzos, Padre. Y que cada día sea esa nuestra naturaleza, mi Dios, para vivir a esa plenitud a la cual has llamado a cada ser humano. Padre, que tu bendición esté sobre cada uno de mis hermanos y hermanas que están acá. Que tu llenura a través de tu Espíritu Santo se manifieste grandemente en sus vidas y que los lleve a ese temor tuyo, Padre. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria, honra, alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y aprendamos qué es el temor a nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga.